Bueno, pues estamos aquí como los apóstoles, 12 participantes en directo. Seguramente muchas lo veréis después en diferido. Pero nada, damos la bienvenida a todas las que estamos aquí, especialmente a Nieves, a quien ahora presentaré, que es nuestra ponente del día de hoy. Bueno, estamos en este noveno seminario Mujeres en Diálogo, este seminario que pretende ser pues, un espacio de diálogo cultural, religioso, filosófico, con una mirada desde el punto de vista de las mujeres. Y estamos ya en nuestra sexta sesión, ya solo nos queda una que después al final presentaremos. Y tenemos hoy un tema, la verdad, muy candente y una ponente de lujo. El tema de hoy es economía feminista, visibilizar lo invisible, hemos puesto, ¿no? Nieves ha puesto los amores y los cuidados. Y bueno, no sé si habéis tenido oportunidad, las que estáis aquí, de haber leído esos materiales. La verdad que si no lo habéis hecho, lo recomiendo muchísimo porque son espectaculares. A mí me han abierto los ojos a un montón de cosas, ¿no? Ella nos proponía, pues un poco para iniciar el diálogo, esta pregunta, ¿no? Porque ella pone economía feminista, los amores y los cuidados, ¿no? Ella nos proponía, ¿tiene algún sentido hablar de amor en la economía? La verdad que parecen palabras como muy opuestas, ¿no? Amor y economía juntas en la misma frase parece como sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor alguna ya tiene algún pensamiento y alguna idea que queréis compartir. También nos decía, hay articulación entre el amor, la feminización, la masculinización y el racismo y el colonialismo. Bueno, yo creo que las que vamos a las manifestaciones feministas y las que militamos en el feminismo, vemos bastante clara la alianza entre patriarcado, capitalismo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que Nieves aquí nos va a dar muchas luces en esto, ¿no? Eh, voy a presentarla primero y después si queréis hacemos pues estos minutitos que solemos ofrecer para si alguien tiene pues algún trabajo. Decíamos Nieves, como te comentaba, ¿no? Nos gustaba que esto tuviera un poco más metodología de taller, ¿no? Entonces, que desde el principio, las que estamos aquí, pudiéramos haber leído algo y haber hecho una pequeña reflexión para traer no solo a escuchar a la ponente, ¿no? Bueno, en este caso Nieves Salobral Martín, se define como feminista y miembro de la colectiva Eje de Economía Feminista y Precariedad. Nieves es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense y es máster en Estudios Feministas y de Género. Actualmente nos decía que habla de Barcelona porque está contratada como docente e investigadora por la Universidad Complutense, pero el trabajo lo está realizando en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella ha colaborado con diversas entidades, con cooperativas, en materia de equidad de género, ha realizado proyectos de investigación y docencia sobre coeducación, sobre economía feminista, sobre ética de cuidados, conciliación y violencias machistas, así como también ha colaborado en el diseño de guías y planes de igualdad en diversos municipios. También ha publicado varios artículos en revistas de investigación, en la revista de investigaciones feministas y en FUGEN Ecosocial. La verdad que tiene unas publicaciones con unos títulos francamente sugerentes como Antielectras, esquizofrenia y marginalidad, estrategias y políticas de conciliación en las empresas de economía social, la economía del amor, ¿qué vida queremos para todas? Y también es coautora junto con Alicia Rius de El estado del bienestar y la cuestión no resuelta de los cuidados, propuesta hacia un modelo público comunitario. Así que bueno, pues antes de darle la palabra, no sé si alguien quiere plantear alguna idea, alguna cuestión. Yo la verdad que de lo que he leído, me gustaba mucho esta idea que tenemos como a veces metida en vena, ¿no? De las parejas heterosexuales, como decía, como independientes, autónomas y autogestionadas, ¿no? Bueno, me llama Autosuficiente. la atención. Autosuficientes, esa es la palabra.
la verdad que me hizo pensar mucho, ¿no? En lo que ves a tu alrededor, en el entorno más cercano, bueno, me pareció una cuestión muy interesante. Y después también, en algún momento supongo que lo comentarás, pero me llamó la atención una palabra que utilizas mucho que es reaccionaria, porque entiendo que a lo mejor desde la filosofía, desde la ética, te le da un significado que yo no acabé de entender muy bien. Entonces también, bueno, pues dentro de lo que cuentes, como esas dos cuestiones me planteaba. ¿No? No sé si alguien más quiere, antes de empezar, mm, hacer alguna aportación, comentario. No se oye, Camino. Tienes el micrófono cerrado. Está silenciado. Si tienes problemas con el micro, si quieres puedes escribir en el WhatsApp, en el chat, digo. Igual estoy viendo que hay aquí en el chat. Sí, pero no, están A ver, saludando. ahora, ay, perdón. Sí, ahora sí se te escucha, ahora sí Eh, se te escucha. o Sí. es que lo siento, pero es que estoy con el móvil porque no sé qué le pasa al ordenador, que no me conecta con el Zoom, no sé. Vale, a ver, no se ha oído un poco, o sea, la mitad, pero bueno. Yo no me lo he podido leer, pero es un tema que me interesa muchísimo. O sea, cuando era joven estudié económicas y empresariales y todo el tema de la economía me interesa mucho. Y justo esta mañana estaba en un cursito que no, bueno, la empresa nos hace hacer cursitos y hablaban de la triple P, ¿no? De personas, planeta, profit o beneficio, de medir a las empresas con, o sea, no solo por el beneficio, sino con planeta y personas, ¿no? Con las otras dos Ps, no solo profit, beneficio. Y me quedé pensando con lo de la sesión de hoy, de decir, qué importante sería, ¿no? Que todas las empresas se midieran sus resultados también con qué hacen para mejorar a las personas o para dedicarse a las personas y para dedicarse al planeta. O sea que a mí es algo que llevo pensando mucho, mucho tiempo, ¿no? Economía, vamos, de lo que yo recuerdo cuando estudié, que viene de oikos, ¿no? De oikos, De que es Oikos, hogar. sí. Claro, de oikos, que es hogar, y hogar es casa. Casa me lleva a casa común, o sea, que me lleva a muchos sitios donde claro que el amor debe prevalecer, donde la solidaridad, donde la justicia. O sea, que bueno, que me interesa mucho este tema. Es Muy solo una bien, reflexión. qué bien, Camino. Has estado ya haciendo, hilando desde el curso. ¿Mm? ¿Alguien más Bueno, se si anima quieres, así a plantear algunas cuestiones? cuestiones o ideas previas, sí. Sí. O sea, no se trata tanto o sea, lo que he traído aquí son cuestiones, ¿no? Para poder compartir entre todas y para poder entre todas, pues bueno, pues darle una mirada, una reflexión. Y entonces, bueno, pues lo que se trata es de, bueno, pues a mí me ha llamado la atención esto, con esto estoy de acuerdo, con lo otro no lo sé, lo otro no lo entiendo muy bien, como decía también Teresa, que es eso de reaccionario, en fin. Lo que nos haya sugerido, estemos de acuerdo, no, eh, no entendamos, nos identificamos, no nos identificamos.
Sí, hola, soy Inmaculada. Hola No sé si me Inmaculada, ¿qué tal? veis. Hola. Hola, os llamo desde, bueno, yo estoy desde en Burgos. Y nada más, sí que he leído un poquito los temas, bueno, he leído casi todo menos el final. Y bueno, me parece muy interesante y como mujeres es verdad que hacemos el pino para trabajar, cuidar casa y ya no digo si tenemos que ocuparnos también del planeta, pero una cosa que me planteaba, yo por lo menos lo veo desde mi punto de vista personal, que sí que está muy bien intentar, o sea, decir que no cargarnos con todo eso, pero entonces, ¿quién lo hace? Yo lo que veo que al final decía yo, digo, bueno, pues si es entre los dos en plan pareja, pero a mí no me gusta el pasar, no sé si me explico. Si al final no lo haces tú, son cosas que no se hacen. Por lo menos yo hablo desde el punto de vista de hijos, ¿eh? Por suerte, por desgracia, no me ha tocado cuidar a mayores, pero es algo que sí que me lo planteo mucho, porque y yo también tengo como experiencia personal también un hermano viudo y me pasa lo mismo. Muy bien, él cuida, él hace, pero hay cosas que quiero hacerlas yo, porque si no se quedan sin hacer, ¿no? Respecto al cuidado. En este caso también sería de mis sobrinos. Bueno, pues es algo que me cuestiona, ¿no? Que todo esto que he leído me parece fenomenal, pero al final digo, ¿y quién lo hace si no? Y luego me ha provocado mucho también el tema de Suecia, al final ver que las personas están tan solas. Me ha cuestionado mucho también ese tema, ¿no? Que no me gustaría para nosotros. No sé, pues nada más, eso quería comentar. Bueno, de todas formas, después de que Nieves hable, tenemos también otro ratito para seguir compartiendo. Así que si te parece, Sí, Nieves, te escuchamos, sí, te damos la palabra. sí, es que no sabía muy bien si, bueno, pues empezar yo también a dialogar o directamente Sí, empiezo como quieras, con el orden porque que lo que, tengo. sí, 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 sí. O sea, solamente así, eh, o sea, lo he centrado en economía feminista y lo he centrado, digamos, como en la parte que, bueno, le he dedicado siempre digamos, más reflexión dentro del colectivo y también por mi trayectoria en filosofía y por mi trayectoria de la tesis, que ha sido los amores, ¿no? Y vinculado los amores a los cuidados. Entonces, si os parece, empiezo y si luego hay alguna cosa de las que han salido ahora que todavía siguen sin estar claras, pues las hablamos al final, ¿os parece? Bueno, pues lo primero quería agradeceros a quienes estáis aquí, que la verdad es que es un gustazo poder compartir todas estas reflexiones con vosotras, porque si algo en la colectiva ¿no? O a mí misma, si algo tenemos claro y desde el feminismo es esa posibilidad de poder compartir pensamiento colectivo, porque de alguna manera te aporta también, ¿no? Y enriquece las reflexiones, y eso hemos estado haciendo siempre desde el eje de precariedad y economía feminista, poder compartir con otros colectivos, con otros grupos para que te hagan devolución. Y entonces agradezco muchísimo también este espacio, es un lujazo también para mí. Y agradecer sobre todo también a Teresa y a Pepa por haberme invitado en este seminario que sé que cuidan con mucho cariño de Mujeres en Diálogo. Así que, pues nada, vamos con este ratito y bueno, pues cualquier cuestión que luego al final de la exposición no haya quedado clara de lo que voy a contar ahora, porque digamos que claro, tiene como muchos hilos y muchas implicaciones, pues igual alguna se me queda más floja o se entiende menos, pues ya me comentáis al final, ¿vale? Bueno, lo primero deciros que lo he estructurado, digamos, para hablar de lo que hablamos en la colectiva de conflicto capital-vida, que consideramos que lo que podamos identificar son cuáles son las dimensiones materiales que tiene la economía clásica, que el capitalismo, así a grandes rasgos de los que hemos partido en el análisis, y lo vamos a hacer al final
lo vamos a hacer también, a través de la metáfora del iceberg, ¿no? Que nos ha servido siempre mucho para poder situar esas condiciones y digamos, las falacias de la economía clásica, por lo que comentabais antes también, de ese significado que tiene economía de oikos. Como además en el colectivo hemos visto que, bueno, pues que esa economía tiene una dimensión subjetiva, que no solamente son condiciones estructurales o que son condiciones que nos coaccionan y que nos obligan a llevar una vida u otra, sino que también de alguna manera entramos subjetivamente y nos atamos a esas condiciones, ¿no? A través de, digamos, como unos mecanismos o unos dispositivos de servidumbre que nos hacen seguir un poco las exigencias del capitalismo. Entonces esos mecanismos de control, uno de ellos es el amor, que es lo que más me centraré, y lo que hemos llamado en el colectivo las subjetividades cómplices, es decir, esos discursos éticos del neoliberalismo que nos dicen, bueno, pues como mujer, como sujeto feminizado, porque a veces no solamente se identifican a las mujeres, como feminizado, como masculinizado, cuáles tienen que ser tus funciones, cuál tiene que ser tus fines, cómo tienes que comportarte, cuáles tienen que ser tus roles, ¿no? Cuáles, digamos, tienen que ser tu forma de funcionar en nuestra sociedad capitalista, global y sobre todo desde la cultura occidental. En un segundo término hablaremos, bueno, pues la economía feminista. Primero, digamos que los trabajos de cuidados como tal, como trabajo, llevan poco tiempo de estudio. O sea, ha sido desde finales del siglo pasado, el último tercio, cuando ha empezado la sociología o la economía a trabajar, y cómo ahí ha ido recorriendo, haciendo un recorrido, y ha terminado llamándose economía feminista de la sostenibilidad de la vida, porque hay como otras, digamos, economías feministas que no se centran tanto en este tema. Y sobre todo ha recogido conceptos como vulnerabilidad y precariedad, y luego la crítica que se ha hecho a toda esta dimensión patriarcal, heteropatriarcal y racista, bueno, pues designando que no todo el mundo tiene la misma responsabilidad en este modelo o este sistema económico y patriarcal, sino que hay subjetividades que si no se paran a pensar, que si no se paran a reflexionar sobre qué discursos han incorporado y han hecho cuerpo y cómo están actuando, pues efectivamente desde la posición que tienen, desde, por ejemplo, ¿no? Desde ser mujeres blancas en Occidente y tal, que están, digamos, ya posicionadas de una manera y cuáles pueden ser, cómo pueden de alguna manera influir en otras mujeres con otros orígenes y que vienen aquí a trabajar y que nos encontramos, ¿no? En una relación a veces, pues eso, de racismo y de explotación. Y finalmente, pues traigo algunas reflexiones sobre otros cuidados y otros amores que, bueno, pues se están haciendo desde algunos lugares sobre todo en Latinoamérica, pero también en Occidente, los entramados comunitarios, los encuentros entre especies, que también algunas feministas ¿no? de norteamericanas, y el manifiesto de los cuidados, que es así entre varias autoras. Y luego algunas rupturas de categorías que ya se hablan entre eso que es el amor correcto, el incorrecto, con el que se ha identificado, sobre todo el amor correcto, con el amor que se ha llamado romántico, porque a veces el amor romántico ha tenido como diferentes acepciones que, bueno, pues yo aclararé exactamente en cuál es la que me sitúo. Cuando hablamos de conflicto capital-vida, es porque, digamos que la economía clásica se ha planteado la economía con unas dimensiones objetivas, en el que el trabajo se valora con dinero en el mercado laboral y si no, no es trabajo. Con esto, la economía lo que está diciendo es que, bueno, pues son los mercados, son el IBEX 35, los flujos de capital, los activos financieros, las inversiones, todas las actividades que tienen que ver con la producción que genera capital y que genera beneficio. Entonces, el fin de la producción es la economía y que el dinero crezca, que el dinero se multiplique y que haya acumulación, ¿no? Acumulación de beneficios.
Entonces, las exigencias del mercado laboral también lo que hacen, digamos, a trabajadores, trabajadoras, es que tengas el máximo de disponibilidad, no solamente de tiempo y de flexibilidad, sino también una capacidad de lo que se ha llamado ser empresaria de ti, es decir, que si ahora el mercado dice que, bueno, pues que tienes que dirigir tus habilidades y capacidades hacia un sector, tienes que ser flexible para entrar en ese sector y entonces venderte y adaptarte a las capacidades y a las competencias que exige ese sector, aparte del tiempo, la flexibilidad o incluso los desplazamientos, ¿no? Desplazarte a unos lugares o a otros territorios para poder trabajar. Y otra de las condiciones objetivas también que plantea es que hay una naturalización de la división sexual del trabajo, por la que bueno, pues cuerpos feminizados trabajan fundamentalmente en aquellos sectores más de, digamos, servicios, cuidados y atención educativas, bueno, es decir, todo lo que tiene que ver con los cuidados no solamente materiales, sino también subjetivos, y una parte más masculinizada dirigida a lo que es puramente productivo, a lo que es, bueno, pues todos los, digamos, trabajos más financieros, más directivos, más, bueno, con otros trabajos también de la construcción, ¿no? Lo que se ha considerado productivo. Y eso también hay una naturalización, incluso aunque haya cambios ¿no? de unas generaciones a otras, y haya mujeres que se han incorporado a otros sectores, digamos que en lo simbólico sigue funcionando esa naturalización. Entonces, lo que ha hecho la economía clásica, además en el capitalismo, lo que se ha hecho es una separación dicotómica en la organización, lo que se entiende por economía. Se dice que la economía, la vida por un lado y la economía por otro, el trabajo reproductivo por un lado, el productivo por otro, una separación también de espacios, el privado, el hogar, la familia, y por otro lado el espacio público, que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con la economía, ¿no? Y el trabajo remunerado, que es el trabajo que vale, y luego las tareas domésticas de cuidados y comunitarios, que son los trabajos no remunerados o que se esperan que no se remuneren, que no tienen el mismo valor como trabajo, sino que se entienden, bueno, pues otro concepto que ya hablaremos más adelante. Para explicar estas dimensiones objetivas utilizamos bueno, pues la metáfora del iceberg. He traído aquí un dibujo de Magascó, que me parece que es así, bueno, aparte de muy significativo y ilustra muy bien la cuestión, me parece que también, bueno, pues es muy vivo y bueno, pues representa bastante lo que queremos decir. El planteamiento es que hay un vínculo conflictivo entre el capital y la vida en la medida en que se entiende que la economía es lo que está en la parte de arriba del iceberg, como veis, ¿no? Esta parte, lo que tiene que ver con los mercados, con el dinero, ¿no? Ya sea la construcción, la especulación, incluso lo que tiene que ver con el Estado, todo lo productivo, aunque esté desplazado a otros lugares del planeta. Y además toda esta parte se entiende masculinizada en el sentido de que digamos que la mayoría de las personas que se dedican a esto tienen plena disponibilidad para el mercado y para desarrollar todas las habilidades y capacidades que se exijan desde los diferentes sectores, independientemente de cómo sean. Entonces, la parte de abajo tiene que ver con lo que se llama la sostenibilidad de la vida. Uy, perdón, claro, sin querer. A ver. La parte de abajo tiene que ver con la sostenibilidad de la vida y es todas aquellas actividades que se han considerado feminizadas, con los cuidados y la atención a la infancia, los cuidados y la atención a las personas mayores, todos los trabajos domésticos, materiales, ¿no? De realización de las tareas, de realización de la comida, el ámbito muy vinculado al ámbito privado, el trabajo no remunerado, los hogares y la comunidad también, es decir, todos aquellos trabajos y actividades que se hacen en la comunidad, que a veces, bueno, pues no se ve mucho, por ejemplo, en las ciudades, en el mundo urbano, pero sí
que está muy presente o más presente en algunos barrios o está muy presente en algunas zonas de las ciudades, ¿no? Con más tejido social, ¿no? Todavía bastante presente, y sobre todo también en muchas zonas rurales o en otros territorios de otros lugares del planeta, ¿no? En el que digamos que los entramados comunitarios están muy presentes. Entonces, como decíais al principio, la economía es el oikos, y la economía era la organización, digamos, de la administración de las unidades de la casa entendida en un sentido amplio, no solamente como se entiende ahora, que son las cuatro paredes, ¿no? En el mundo urbano, las cuatro paredes de una casa, sino que tenía que ver con toda una unidad productiva. Y lo más importante es que la economía, lo que se ha entendido es que es la organización social del trabajo para sostener la vida. Es decir, ese es el sentido de la economía, y eso es lo que desde la economía feminista planteamos. Es decir, se ha desvirtuado lo que la economía, el sentido que tenía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la economía lo que hace es fundamentalmente acumular y extraer beneficios, y entonces digamos que lo hace además con toda esta parte de abajo sosteniendo la parte de arriba, como si estuvieran separadas y como si no tuvieran nada que ver, cuando en realidad la parte de arriba se sostiene porque la parte de abajo existe. Es decir, por eso hacemos esta metáfora, porque dice, si quitamos la parte de abajo del iceberg, la parte de arriba se hundiría, ¿no? Y aquí en Magasco ha dibujado así esas ¿no? personitas sujetando la parte de arriba. En la medida que un trabajador o una trabajadora va a casa, o sea, va a trabajar, pues eso, con una casa ordenada que le ha permitido dormir bien, descansar, ir alimentado, haber hecho la compra, haber hecho la comida, etcétera, etcétera, puede llevar a cabo el trabajo de arriba. Si eso no ocurre, la parte no se podría hacer. Es decir, por eso en ese sentido la parte se hundiría. Luego esa separación no tiene ningún sentido. Es más, la parte de abajo es mucho más grande porque hay una cantidad ingente de trabajo gratuito que desarrollan fundamentalmente mujeres populares en los hogares o mujeres de origen migrante. Porque lo que ha ocurrido también es que en el norte global hemos vivido una crisis de los cuidados, sobre todo con la infancia también, pero también con las personas mayores o con alguna discapacidad, sobrevenida o no, en la que bueno, pues no hemos podido sostener los cuidados, se ha generado una crisis y ha habido una llamada por la que han venido, bueno, pues mujeres y a veces también bueno, pues otros grupos sociales del sur global para hacerse cargo de esos cuidados que no podíamos hacer. Lo que se ha llamado y lo que han llamado, por ejemplo, en un estudio que hicieron hace ya bastantes años, Silvia L. Gil y Amaya Pérez Orozco, las cadenas globales de cuidados. Es decir, venían mujeres a cuidar los cuidados que no podíamos hacer aquí, y a su vez dejaban allí a familias, bueno, pues a otros familiares, dejaban a sus familias a otros familiares o a otras amigas para que pudieran cuidarles, y ahí se generaba toda una cadena de cuidados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre también? Que como los cuidados no tienen valor, en muchos casos además eran personas sin papeles, pues bueno, pues se han generado unos trabajos a veces en condiciones no solamente de precariedad, sino de semiesclavitud, ¿no? En el empleo de hogar, sobre todo con las personas migrantes sin papeles, trabajando 24 horas toda la semana por unos salarios que, bueno, pues a veces sin salarios, a veces con unas condiciones de por la comida y el techo, en fin, unas condiciones efectivamente de semiesclavitud. Que además, bueno, pues las empleadas de hogar han estado organizándose, ¿no? Y siguen organizándose para denunciar esta situación y para buscar, bueno, no solamente con la ratificación del convenio de empleo de hogar, sino también con ¿no? toda la lucha por el tema de la ley de extranjería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya empezamos a cuestionar esa separación entre lo productivo y lo reproductivo, y esa separación también entre actividades como si no tuvieran nada que ver. Pero además, como digo, hay una acumulación y extracción de beneficios cuando desde la parte de arriba están obteniendo toda una serie de trabajos de manera gratuita
o en esas condiciones de precariedad y semiesclavitud. Es decir, están extrayendo trabajo gratuito porque la mayoría de las veces se hacen en los hogares por las mujeres de manera gratuita, se hacen por amor y en muchos casos se hacen por las mujeres migrantes, ¿no? En esas condiciones de semiesclavitud, ¿no? En el colectivo nos planteamos que no solamente tenía esto unas dimensiones, digamos, objetivas, es decir, el capitalismo, la economía clásica está organizada de una manera, hace un planteamiento desde la acumulación y desde la extracción de beneficios, sino que también hay una dimensión subjetiva en la medida en que entramos, ¿no?, a reproducir todo este modelo de vida que llevamos en el norte global y en Occidente, y lo hacemos a veces desde maneras muy inconscientes, y eso está muy presente, por ejemplo, cuando aquí ocurre, ¿no?, aquí vamos, en toda la crisis, toda la crisis y la estafa financiera en 2008, cuando se había estado diciendo aquello de para qué vas a alquilar, comprar una casa, tienes que empezar a progresar y conseguir un trabajo y así comprarte una casa para poder casarte y luego una casa más grande y luego, ¿no? Y digamos que todo ese discurso estaba funcionando para mantener un estilo de vida. Y claro, lo cierto es que, bueno, pues nacemos abiertas al mundo, es decir, desde la filosofía se dice, no es que nazcas sin más, sino que tú naces ya con una serie de relaciones sociales, naces, ¿no?, a la alteridad y ahí ya te están esperando una serie de relaciones, ya sean familiares, ya sean institucionales, comunitarias. Entonces, ahí nos orientan moralmente y cada sociedad entiende, en este caso además la sociedad capitalista, qué es el éxito social y qué es la felicidad, y lo que de alguna manera vamos aprendiendo es cómo actualizar los deseos y las exigencias materiales que nos exige el sistema capitalista en esa complicidad con el sistema patriarcal, heteropatriarcal y además estructurado racialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que asumimos? Un estilo de vida consumista, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues adquirimos todos esos discursos de subjetividades cómplices de lo que tiene que ser un sujeto feminizado, lo que tiene que ser un sujeto masculinizado, además, ¿no?, con blanca, y aquí traigo, bueno, pues ese dibujo, ¿no?, de este hombre que decimos en la economía feminista que sería un BBVA-H, es decir, un señor blanco, burgués adulto, con una economía saneada, ¿no?, si queremos decir en vez de burgués, y además heterosexual, ¿no?, y bueno, pues sustentándose encima, ¿no?, de una mujer que está realizando las tareas domésticas, para entender porque a veces y de manera consciente, y si no nos paramos, efectivamente estamos reproduciendo esos estilos de vida y estamos reproduciendo la explotación. Bien, ¿cómo el planteamiento es, decíamos, cómo nos atamos a esas condiciones objetivas, ¿no?, del mercado, de esas condiciones de la economía, cómo nos atamos y cuáles son los mecanismos de control o de servidumbre que nos hacen, si no nos paramos a pensar, nos sale de manera automatizada ¿no? Y bueno, pues dirigimos nuestra vida en un sentido o en otro, tal y como nos lo plantean, si no paramos y decimos, bueno, ¿por qué estoy llevando yo este camino? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿O por qué quiero hacerlo otro? ¿Es por lo que me dicen? ¿Es porque si no lo hago no tengo un refrendo social? ¿Es por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Y nos encontrábamos, entre otras cosas, ¿no?, con estos tres mecanismos, la heteronormatividad, el amor romántico y luego cómo había un desarrollo de lo que sería dos modelos éticos dirigidos así al derecho individual o autosuficiente y el amor abnegado. Entonces, la heteronormatividad de hetero, de diferente, es una norma que se hace diferenciada, ¿no?, y además jerarquizada, que imponemos en las relaciones sociales y en las relaciones sexuales. Es decir, decidimos que el mundo está dividido en dos,
Y entonces hay sujetos feminizados y sujetos masculinizados, incluso a veces en las parejas gays o en las parejas lesbianas, ¿no? Y consideramos que una de la parte de la pareja es alguien masculinizado porque tiene más como el rol sustentador, como el rol emprendedor de sí, que se dedica más al mercado laboral, que pone más fuerzas ahí y más interés en esto, y otro más feminizado que tiene más que ver con ser la buena cuidadora, madre y esposa, ¿no? Como se veía en otros, por ejemplo, en este estado, en la época de la dictadura, que haré más adelante, bueno, pues algunas referencias para que lo tengamos presente. Pensamos que a veces eso desaparece, pero la realidad es que está simbólicamente lo tenemos como muy hecho cuerpo. Bien, entonces esas, digamos, maneras de entenderse subjetivamente, masculinizado o feminizado, y digo masculinizado y feminizado porque a veces hay hombres que efectivamente han llevado también ese rol más feminizado, o mujeres, ¿no?, con un rol masculinizado. Podríamos hablar de Thatcher, podríamos hablar, ¿no?, de mujeres que han tenido un rol que nada tiene que ver con el cuidado, sino que ha tenido un rol mucho más abstracto, un rol mucho dirigido a fines, a objetivos, sin tener en cuenta la sostenibilidad de la vida, ni los cuidados, ni nada. Entonces el amor romántico, digamos que ha sido uno de esos mecanismos, entendido como esa unión totalizadora, que es individualista, es decir, digamos un pegamento, que digo yo así de broma, ¿no?, sentimentalizado, que une una pareja y hace una unión familiar, nuclear, a veces extensa, pero fundamentalmente nuclear, que espera, bueno, pues que en las familias se dé todo, el amor, se dé todo, la economía, se dé todo, que no se fragmente y que sea autosuficiente en ese sentido, moral y económicamente. Entonces, para eso, bueno, pues los modelos que se han fomentado como objeto de amor y como, digamos, el medio para mantener esa unión en la familia ha sido el amor abnegado feminizado, que es un amor sentimentalizado y centrado en cubrir los cuidados, y con esto quiero decir que muchas veces por encima incluso de lo que el amor en la pareja puede llevar de sexual o de deseo sexual, queda totalmente apartado. Y bueno, pues a lo largo de la historia además se ha visto cómo introducir digamos, el placer sexual o el deseo sexual dentro del matrimonio. En la modernidad la idea era para que durara, para que fuera una unión sin fragmentación y que durara tiempo, pero antes no necesariamente un matrimonio había amor, sino que era un matrimonio de conveniencia, como ocurría, bueno, y como ocurre, ¿no?, en otras culturas. Y además, por otro lado, había otro amor así egocéntrico, masculinizado, ¿no?, centrado más en la explotación de los cuidados materiales y el sostén afectivo. Es decir, el amor feminizado, abnegado, se convierte en un medio de sostén también moral para la masculinidad y para la unión de la familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos, estos dos modelos, uno más dirigido al derecho individual o, ¿no?, el amor de sí, o más masculinizado, egocéntrico, tiene diferentes acepciones, pero tiene un desarrollo moral mucho más dirigido a la abstracción, a desvincularte del contexto, de lo concreto, ya lo veremos más adelante, y los cuidados mucho más centrados en atender, en prever lo que lo otro, la alteridad necesita, etc. Entonces, eso se hace cuerpo. Eso sale de manera automatizada y así nos lo encontramos en los modelos éticos y en los discursos, como el derecho individual, más vinculado a la autosuficiencia, y el amor abnegado, ¿no? La heteronormatividad, he traído aquí algunas representaciones para que veamos un poco cómo a veces las pasamos y no nos damos cuenta, o a veces sí, pero no todo lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, traigo iconografías y de cuadros o de películas para que veamos un poco cómo incorporamos esos discursos de la heteronormatividad, que tiene que ser la masculinidad, que tiene que ser la feminidad,
Y entonces en el cuerpo, por ejemplo, qué forma y qué origen, qué posiciones, si arriba o abajo, en la postura, si es vertical o horizontal, si además se enfoca más en el rostro o en el cuerpo, si además está delante o detrás en la imagen, qué símbolos hay asociados, qué colores, ¿no? Esto ahora además, lo interesante es que también se intenta, ¿no? En las producciones culturales, en el cine se intenta modificar, pero sigue prevaleciendo en algunas. Entonces, pues nos encontramos, por ejemplo, aquí arriba a la derecha, nos encontramos, esta es una película que se llamaba Jaula de Grillos, en que esta pareja de aquí es una pareja, la pareja de mi izquierda, esta de aquí, es una pareja homosexual, esto es una pareja heterosexual, la que está en el fondo son el hijo de este y la hija de esta pareja, que se enamoran y entonces, bueno, pues tienen un conflicto. Si os dais cuenta en la imagen, delante y con una postura como mucho más firme, ¿no? Y como una representación, digamos, más del carácter, está este hombre, que es el que, digamos, hacía más como la función masculinizada, y detrás está su pareja, otro hombre, pero con una función más feminizada, y en la postura y el hecho de estar detrás lo está marcando también, como ocurre con la pareja heterosexual de la derecha. Podemos ver también cómo en muchos casos arriba y abajo marca también la masculinidad y la feminidad, por ejemplo en esta pareja que es, digamos, lesbiana, entonces entre dos mujeres, como la que está arriba es la que está marcando más el rol masculinizado que la que está debajo. Como vemos aquí abajo también, en esta que es de la película de Crepúsculo, ¿no? Él está arriba, ella está abajo, o incluso en este anuncio que hizo Dolce & Gabbana, que si veis aquí debajo está también la versión con hombre, aquí arriba es la mujer y aquí abajo es el hombre, que además se denunció porque, bueno, pues simbólicamente estaba representando de alguna manera una violación. Pero si os dais cuenta, lo mismo es erguidos, verticales, están, ¿no?, los sujetos masculinizados, y en horizontal, igual que aquí abajo, los sujetos feminizados. Este hombre de aquí, de la derecha, con esta postura y con su cámara también está representando, ¿no?, la verticalidad, erguido, y nunca mejor dicho, y nos encontramos pues con la feminidad, como yo no sé, me imagino que todas habréis visto Pretty Woman. En la presentación de Pretty Woman al principio es bueno, pues un recorrido de ella tumbada en el cuerpo. Sin embargo, aparece la presentación que hacen en la película con el cuerpo mirando desde arriba y presentando, ¿no?, una parte del cuerpo que le da visibilidad a su carácter o a su rostro para representarnos un poco más la personalidad. Y este cuadro, de alguna manera, viene a contarnos eso, es decir, cómo la feminidad es la horizontalidad, es el cuerpo, y el reflejo de la cara, que digamos que siempre el carácter, la personalidad, queda reflejado en un espejo, ¿no? La vemos del espejo. Bueno, pues aquí nos encontramos con estas asociaciones de símbolos, ¿no?, del corazón, los colores más, digamos, pasteles, otros colores mucho más contrastados, fuertes, de luces y sombras cuando estamos hablando de la masculinidad. Es decir, hay siempre una iconografía que está marcando esa heteronormatividad, ¿no? Y traigo esto para que veamos, porque luego en la vida cotidiana te encuentras lo mismo que se espera una mujer o un hombre en sus roles, incluso en sus actitudes y sus conductas, ¿no? Si un niño se cae, lo que se espera de una mujer es que automáticamente vaya corriendo, ¿no?, de alguna manera darle sostén, por lo menos emocional, aunque se levante él solo, y sin embargo se espera menos o de manera automatizada que lo haga un sujeto feminizado, masculinizado, o un hombre. Aquí los acerco por si no lo veíais bien, más o menos todos, pero yo creo que sí que se veían, ¿no? Ahí hay dos que es que yo no los veo ahora, no los puedo decir, pero si veis, hay dos que eran de dos anuncios a la derecha que son un hombre y una mujer también, ocurre lo mismo, ella está tumbada en horizontal, tiene una representación también del cuerpo más, digamos, sexualizado, y el hombre tiene más la representación del carácter, ¿no?, con la postura que tiene, y
la parte del cuerpo. Em, Seguimos con el amor romántico y aquí mi trabajo, digamos, es donde más lo he centrado siempre, que era eso del amor romántico, porque se decía, bueno, pero ¿qué quieres decir? Que no puede haber escenas románticas, que no puede haber, ¿no? Yo no hablo de las escenas, digamos, románticas de una velita y una cenita, ni hablamos, lo que hablo es de una manera de entender el amor romantizada, es decir, que buscamos que el amor se dirija hacia ese ideal, en este caso de amor fusión, un amor absoluto, que busque la unidad, digamos que haga lo uno, como pueda ser, y por eso se llama así, la unidad familiar, o como pueda ser el individuo, porque son modelos, el amor romántico es un modelo individualista, porque centra sobre todo ese despliegue de autosuficiencia moral, económica, sentimental y tal, dentro de la unidad, sobre todo en las sociedades urbanas capitalistas, ¿no?, del norte global. Entonces, además, se entiende el amor como dirigido desde un sujeto hacia un objeto. Y con esto quiero decir que no es siempre, o sea, no podemos pensarlo siempre desde, bueno, pues es un sujeto masculinizado o un objeto feminizado. Sí y no, porque también a veces desde el sujeto feminizado proyectamos nuestro amor y esperamos que sea reflejado en un sujeto masculinizado, un señor, y esperamos que refleje lo que buscamos. ¿Y qué esperamos que refleje? Pues yo busco en ese señor, digamos, bueno, pues que sea un señor que me cuide en ciertos aspectos, que sea un señor que me invite a cenar, que me saque a pasear, que me trate bien, que además espere casarse, que tenga una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya estoy hablando de un amor que ya tiene unos fines y en ese sentido es un amor racionalizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, digamos, se ha hecho una separación en lo que sería el amor, no solamente una separación dualista y binaria, en lo que sería naturaleza-cultura, masculinidad-feminidad, en lo que sería toda la parte, digamos, sensual, sexual y lo que es el amor sentimentalizado o el amor, digamos, espiritual. Se ha hecho toda una separación y en ese sentido también se habla del amor correcto, que sería ese amor voluntario, dirigido y racionalizado a fines, y el amor incorrecto, ¿no?, irracional, apasionado, sexual, que dispersa a los individuos, los saca de sí y los descentra de sus intereses. Y entonces, bueno, pues se hablaba, ¿no?, pues a lo mejor así tienes ese amor en un momento dado en el noviazgo, pero luego ya te casas y ya tienes que entrar a dirigir, que sea un amor racionalizado, que vaya a fines que, ¿no?, que no sean los fines de la reproducción, no sean los fines de alcanzar un nivel de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la intención además de ese amor? Son imágenes de autosuficiencia, ya sean individuales y familiares, que también son individuales, porque se pone en primera instancia la familia, es decir, todas las relaciones afectivas, vecinales o comunitarias o de amistad pasan a un segundo término o a un tercero o desaparecen, como ocurre en muchos grupos sociales con las mujeres que, ¿no?, abandonan y dejan a sus amigas y ya se centran en lo que sería la relación de pareja. Y la idea un poco es buscar ese éxito social, buscar esa autosuficiencia y buscar la felicidad. Sabiendo incluso, como ya sabemos, que este modelo, digamos, entra en crisis y ahora tenemos, pues eso, efectivamente, un montón de modelos familiares, de segundas nupcias, de separaciones, de monomarentales, etcétera, etcétera. Ese ideal sigue como primando en las producciones culturales y en muchos imaginarios de la gente, ¿no?, de la gente joven. Traigo para que veamos, por ejemplo, las subjetividades cómplices del amor abnegado, un modelo muy claro, no sé si algunas lo tenéis presente, fue el consultorio de Elena Francis, aquí entre finales de los 40 hasta bien entrada de la democracia, hasta el 84, en el que se hablaba de ese modelo
que bueno, que a lo mejor podía ser un poquito más alegre cuando eras novia, pero en el momento que te casabas tú tenías que ser ya ¿no? Como feminizada, como mujer, ya tendrías que ser una buena esposa, ser uno, digamos, mediar y sostener moralmente a la familia y a tu marido, es decir, tenías que ser además el símbolo del honor de la familia, aparte de llevar a cabo todos los cuidados dentro del hogar y sostener afectivamente también a tus hijos o a tus hijas, ¿no? Es decir, tenías que ser el ángel del hogar, ¿no? Capaz de ser ese objeto mediador y de estar atenta a todo. Entonces, cuidabas al esposo, cuidabas a los hijos afectivamente y luego también, bueno, pues había una relación jerárquica que incluso llegabas a cuidar a tu suegra cuando era necesario y además de manera obligatoria y había un nivel de jerarquía también en esas redes de cuidados entre unas mujeres más mayores, otras y lo que sería tu madre, tu suegra, tu marido, ¿no? Tus hijos, donde además quedaban otras actividades, incluso cuando las mujeres empiezan a incorporarse al empleo remunerado, sigue siendo como digamos un empleo de apoyo al salario fundamental o el salario principal, que era el del esposo, y a veces incluso se vive mal en que las mujeres trabajen en esa época. Mi madre me lo contaba porque era como que tu marido no podía mantenerte, ¿no? Y tenías que trabajar. Fuera del hogar. Entonces, las relaciones comunitarias o las relaciones de amistad siempre, digamos, en un segundo término o en terceros, supeditadas a las relaciones de la unidad familiar. Y por otro lado, pues estaban las subjetividades, digamos, de privilegio individual y de búsqueda de autosuficiencia a nivel individual o dentro de la familia. Y aquí he traído esto que es un anuncio de Baron Dandy en su momento, que era lo de únicos para caballeros, situando también cómo estaban las buenas esposas o cómo estaban la femme fatale o la mujer, digamos, ¿no? Que te sacaba de ti, que te provocaba y que te llevaba a un deseo y a un amor que no era el adecuado porque, digamos, te descentraba sexualmente, pero que estaba muy presente también en la época. Quiero decir que se podían dar ese tipo de dos roles, ¿no? La buena esposa y la mujer fatal, que además hay, bueno, pues hay todo un trabajo hecho, que en muchos casos eran mujeres que trabajaban efectivamente como ella en bares vendiendo tabaco o cantando. Entonces, la autosuficiencia es el fin, digamos, de la masculinidad y a nivel individual o en la unidad familiar. No tiene en cuenta las relaciones y el contexto, no tiene en cuenta lo concreto ni lo singular de las relaciones, si no son, digamos, no tienen interés para él, si no son medios para lograr algún fin y además siempre supuestamente desde un punto de vista imparcial y objetivo. El amor, digamos que para ellos es como un medio moral económico y económico para fines. Pensamos que ese tipo de amores se han desaparecido y nos encontramos, por ejemplo, bueno, en unas series, sagas, estos mismos modelos, más o menos actualizados, más modernizados, más, incluso incluyen algo más de diversidad de origen o diversidad sexual, que incluyen las relaciones homosexuales, pero siempre hay un nivel, digamos, de diferencia de jerarquía, ¿no? O sea, en la relación heterosexual o heteronormativa es como la que tiene más valor, es como la que se considera el amor correcto. Prevalecen además en muchos casos siempre, aunque se incluyan parejas o personajes de otros orígenes raciales, prevalecen sobre todo las parejas principales que son blancas y alguna a lo mejor tiene, ¿no? Pero siempre prevalece sobre todo la raza, digamos, que se considera blanca, ¿no? Pero además es un amor que se ha buscado que se colonice, que se lleve a otros lugares y a otros territorios. Y estas series están bueno, pues en plataformas
no solamente están aquí, sino en otros países y en otros lugares, ¿no? Entonces la saga de Crepúsculo, que era esta chica que se enamora del vampiro y entonces deja todo, deja sus clases, se convierte en vampiro para seguir la salvación de los vampiros de su pareja y hacen una unidad ahí fuerte, ¿no? En torno a ese fin. Aquí tenemos 50 sombras de Grey, que ella lo mismo, lo que intenta es salvarle a él porque él tiene una manera de entender las relaciones sexuales desde el sadomasoquismo, que se supone que no es lo adecuado, no es el amor correcto, y entonces él además es el empresario de sí, se ha hecho a sí mismo desde la nada, ¿no? Ese modelo económico, y bueno, pues que la lleva a ella en helicóptero a cenar a no sé qué ciudad al otro extremo, etcétera, etcétera. Es decir, toda una relación capitalista en torno a ese modelo romántico. Y aquí abajo tenemos a Sombra y Hueso, ¿no? Que ocurre lo mismo, ella invoca la luz, él invoca la sombra, hay una relación de pasión y entonces también hay un punto en el que no es una relación adecuada, no es correcta, y esta sería la relación más de amistad, más del amor correcto, al que supuestamente tienen que tender, y no hay un interés de unidad total y de poder como tienen en esta otra. Bueno, quería hacer esas representaciones porque son producciones que de alguna manera siguen viendo la gente joven, ¿no? Entonces, se incorporan y se hacen, bueno, pues están bastante presentes en nuestras relaciones y en nuestros imaginarios, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco salía un estudio de la Universidad de Carlos III hablando de cómo muchas mujeres, el mayor problema ahora mismo para permanecer en relaciones de violencia tenían que ver con el amor, esos ideales de amor romántico y la falta de recursos, ¿no? Entonces, la economía feminista de sostenibilidad de la vida empieza a pensar todo ese amor racionalizado y sentimentalizado que tiene gran parte de trabajos materiales, pero también otros trabajos inmateriales, ¿no? Afectivos, y su estudio empieza a finales de los 80, o sea, no pensemos que llevan, sí que se había hablado antes de los trabajos domésticos y tal, pero desde otro plano, no como trabajos en clave de cuidados, ¿no? Entonces la sociología, por ejemplo, de las italianas, de Balbo, de Bimbi, de Saraceno, empiezan a plantear cuáles son el papel de las adultas en las sociedades de bienestar, todo esto que estábamos hablando, por ejemplo, de la buena esposa, etcétera, etcétera. La economía feminista, más tarde, en los 90, empieza a plantearse también cómo ese trabajo no solamente tiene lo de realizar la comida o atender la higiene de los niños, o decir, trabajos materiales, sino también tiene una connotación subjetiva y emocional, ¿no? Que es muy difícil a veces de separar. Folbre además dice que ese trabajo trasciende las fronteras de lo que sería el espacio privado y que tiene una relación además, como hemos visto ya, con el mercado y la vida. Y más tarde, ¿no? En los 80 también, Carol Gilligan plantea que tiene, digamos, que esos modelos que suponen de modelos de existencia y que se incorporan y se hacen cuerpo, tienen desarrollos morales diferentes. Hasta ahora solo se entendía que había una ética, que era la ética del derecho y de la justicia, muy vinculada con la individualidad, la abstracción, como decía antes, la imparcialidad, y desvinculada del contexto, pero ella bueno, pues contradice a su maestro, a Kohlberg, y le dice, no, hay otro tipo de ética que no tiene que ver con el amor, esto no es amor, sino que es una ética del cuidado y la responsabilidad, que tiene también unas fases, igual que la ética de la justicia, a lo largo de la vida, y que de alguna manera también bueno, pues da consistencia a un modo de existencia, a un modo de entender las relaciones, a un modo de expresarte en la vida, ¿no? Otro de los conceptos desde la filosofía y de, bueno, pues, ¿no? de diferentes filósofas como Judy Butler plantean que además bueno, pues nuestra vida no es una vida autosuficiente, sino que es una vida, en primer lugar, vulnerable, que además es precaria, que no podemos plantearla con un fin de autosuficiencia porque es interdependiente siempre y a lo largo de toda la vida y ecodependiente, es decir, necesitamos a las personas en más o menos medida
y no solamente las personas, sino las instituciones y otras series de redes, también comunitarias, que nuestra vida es precaria porque necesita ese sostenimiento de otras personas y que, bueno, pues que hay otros modelos éticos de entender esas relaciones que tienen que ver con el cuidado, la alteridad, es decir, de considerar al otro en su diferencia y ser corresponsable con el cuidado del otro. Además se entienden que, bueno, pues como hasta ahora ese modelo que teníamos de autosuficiencia y de que había una serie de individuos que tenían como en un orden, ¿no? Ese sujeto blanco burgués estaba en lo alto de la pirámide y el resto de las vidas no valían lo mismo porque no alcanzaban, digamos, la autosuficiencia, lo que plantean es que todas las vidas valen igual, tienen los mismos derechos y nos afectamos mutuamente, sea aquí o allá, ¿no? Una cuestión que podemos ver claramente cómo hay vidas que valen menos, hay vidas que merecen ser lloradas y otras vidas que no merecen, por ejemplo, ¿no? Como se ha dado en el conflicto, ¿no? En el genocidio de palestinos, ¿no? Por parte de israelíes, en un inicio, bueno, pues han llegado a decir incluso pues, que los palestinos eran como animales y que los discursos de alguna manera que inferiorizaban a los palestinos y que, bueno, pues llegaban a decir que se podía justificar porque no era tanto un infanticidio matar a niños palestinos y si lo era a los niños israelíes, ¿no? Porque se hace, digamos, esa división desde una mirada de la ética, del derecho y del privilegio. El valor del trabajo, además, el planteamiento de la sostenibilidad de la vida es que es ese trabajo que se organiza para sostener la vida, si no, no tiene sentido, con lo cual hay muchos trabajos que se están haciendo ahora que desde la economía feminista no le encuentran ningún sentido, precisamente todos esos trabajos que tienen que ver con lo financiero. Y otro de los planteamientos es que producir es también sostener vida y producirla cada día y que además exige un montón de trabajo ingente para llevarla a cabo. Hay una crítica clara a la dimensión subjetiva porque ese amor sentimentalizado, dirigido a los cuidados materiales e inmateriales, lo que hacen es amortiguar la visibilidad de ese conflicto entre el capital y la vida, porque se dan muchos conflictos dentro de los hogares no son lugares democráticos, en muchos casos además de violencia, cuando la mujer pide la separación tiene que ver con eso, es decir, se rompe esa supuesta unidad que hacía de complementariedad y entonces todos los trabajos de sostenimiento de la feminidad van a desaparecer y genera, ¿no?, en la otra un nivel de violencia que ya estaba de alguna manera inscrito porque no logra dominar y asimilar y mantener esa unidad que permite, digamos, la autosuficiencia y sobre la que se está generando una explotación de los cuidados. Entonces, en los hogares se producen en muchos casos estos conflictos, a veces se amortiguan contratando a alguien, fundamentalmente lo contratan las mujeres, y luego se produce también una falta, digamos, ¿no? O sea, lo que hablamos también es que hay una falsa separación, se produce una falsa separación de las dicotomías subjetivas, masculinizada, feminizada, amor correcto, incorrecto, roles de reproducción, producción, y este modelo heteronormativo, en el fondo es un modelo blanco y burgués que coloniza otros territorios con ese ideal de autosuficiencia individual y familiar, que es una fantasía, ¿no? Que es imposible porque necesitamos de otras redes para poder mantener y sostener, porque sabemos que los cuidados exigen muchos trabajos y mucho tiempo, ¿no? El ideal de amor, además, han negado es la mediación, que ha significado para muchas mujeres en ese ideal para mantenerte atada a relaciones de violencia y al patriarcado y a la explotación de los cuidados, porque por amor hago esto, por amor hago lo otro, por amor mantengo a los niños, por amor no me separo, por amor. Los cuidados no son privados, sino que se realizan a través de redes de mujeres, en muchos casos abnegadas,
familiares o, como decía al principio, en condiciones de precariedad y semiesclavitud, y tiene una dimensión subjetiva cómplice, sexista, racista y clasista, porque en la mayoría de los casos pues las mujeres, los trabajos los realizan mujeres de origen migrante, como decía ya al principio, o de clases populares, ¿no? Pero fundamentalmente los más precarios y los más en condiciones pues eso, de semiesclavitud lo hacen mujeres sin papeles, ¿no? Digamos, con menos sostén de redes y con menos sostén institucional que le permita tener un grado de protección. Entonces, las responsabilidades en ese sentido son asimétricas, no es lo mismo efectivamente la explotación que se puede hacer en sujetos feminizados, burgueses y blancos, ¿no? Frente a mujeres migrantes, que incluso en muchos casos son las mujeres blancas las que están contratando a esas mujeres migrantes en condiciones de semiesclavitud. Bien, el desarrollo, decíamos al principio, ¿qué es eso de la ética reaccionaria? Y decía ética reaccionaria porque lo plantea en condiciones de amor abnegado, es decir, una abnegación cuyo imaginario pues, es la Virgen María, ¿no? que deja todo para servir a Dios y para servir a su Hijo. Entonces es dejarte incluso, digamos, las relaciones con otras y bueno, pues las propias cuestiones que a una le puedan gustar hacer, comunitarias, políticas, sociales, ¿no? de empleo. Y en este sentido, Carol Gilligan, después de bueno, pues de hacer su estudio sobre el desarrollo moral, llega a la conclusión de que hay una ética del cuidado que puede tener un cuidado con el mundo humano y que, bueno, pues que puede ser feminista siempre y cuando entienda que tiene que haber una redistribución social, que tiene que haber una extensión del cuidado fuera, digamos, de lo que sería el ámbito de lo privado, sino que se tiene que hacer también comunitario y visibilizarlo porque ya se da, o sea, hay redes ¿no? de madres en los coles que echan una mano cuando una madre no llega o cuando tienen que llevar una actividad, hay también vecinales, quiero decir, ya se da esa situación. Y prestar atención y escuchar y empatizar, de alguna manera, es también estar presente y responder con integridad y respeto a todas las relaciones. Es decir, no solamente vale aquí si yo tengo derecho o no a una cosa o a otra, sino también tiene que haber un despliegue ético que permita recoger la singularidad, que permita recoger, empatizar y estar presente y prever. Es decir, no vale solamente una ética del desarrollo del yo y del derecho, sino también una ética del cuidado para actuar con cuidado en el mundo humano. Ese es el planteamiento que hace Gilligan ya en 2013 posteriormente. Y he traído aquí, bueno, pues un cuadro que me recordaba Remedios Varó, un tríptico que consta de tres, está hecho en los 60, sabéis que Remedios Varó tuvo que irse, ¿no? de España. Y bueno, pues la primera parte, que es, digamos, si veis, es un grupo de mujeres que van como hipnotizadas, salen de la colmena, van vigiladas por los pájaros, por un señor que va aquí delante y una monja, y salen de ahí con sus bicicletas y el manillares, ya su aguja de tejer. Van directamente a la torre, donde un flautista con un ritmo y este señor que es un alquimista, ¿no? que tiene, bueno, sabéis que recoge así a veces como imágenes, ¿no? medievales, está marcando el ritmo de tejer el mundo, que está por aquí, ¿no? y está de alguna manera marcando y dirigiendo de manera esclavizada para tejer el mundo, que está aquí a los lados. Y en todo momento, aquí hay una mujer que tiene una mirada menos hipnotizada, aquí también, o aquí también. Esta mujer huye, se va con su amado, y ella es la que dirige, si veis aquí, tiene el timón, está dirigiendo el camino, ¿no? Aunque es una huida, la huida siempre es, ¿no? en esta clave también un poco a veces de romantizada con el amor y con el amante. Pero bueno, sí que me parecía que era interesante, ¿no? Como Jackie representaba esta idea de tejer el mundo, como se hace
de manera feminizada y como en muchos casos significa un nivel de control y de explotación. Y lo he traído aquí para, bueno, pues hacer un poco ahí. Y nada, ya para finalizar, quería traeros algunas reflexiones en torno a todo este, digamos, amor vinculado a los cuidados, sentimentalizado, que es el amor correcto, etcétera, etcétera, y que sostiene ese otro amor más egocéntrico y autosuficiente. Y hay otras reflexiones en torno a esto, he traído algunas, como la de Raquel Gutiérrez, que habla de entramado comunitario y la posibilidad, bueno, pues de tejer diferentes maneras de relación y de redes que puedan autoproducir las mismas redes de interdependencia, material y simbólicamente, de la vida colectiva para perdurar y de alguna manera hacerse cargo también de la reproducción de la vida y hacerse cargo también de la diferencia sexual entendida no como esencial, mujeres y hombres, sino la diferencia sexual en el sentido de que somos seres sexuados y somos diferentes en diferentes términos, no solamente lo que sería, digamos, el cuerpo, sino en nuestras expresiones sexuales. Donna Haraway trae también una ruptura con la gran división entre naturaleza o biología y cultura, y también incorpora la diferencia, y entonces cuando las especies se encuentran, hablará de que, bueno, tenemos que, y que ya lo hay, prácticas cosmopolitas, ¿no? Que lo que hacen es que se unen los cuerpos con cuidado para que otros puedan florecer, no con la intención de ser explotadas o explotar, y ahí introduce también otras maneras y habla de parentescos interespecies. Y, por ejemplo, también en este caso el manifiesto del cuidado, que habla del cuidado promiscuo, que todas las formas de cuidado tienen que ser humanas y no humanas y tienen que ser valoradas y reconocidas, entendiendo que dependemos también de la biodiversidad y que tienen que entenderse los recursos como necesidades humanas. Y luego, bueno, pues aquí arriba traía también, es que aquí me lo tapa de la aplicación me lo tapa, pero bueno, lo que habla también es otras visiones que rompen con las categorías de aquí está el amor verdadero, que es el amor de mi pareja, pero sin embargo es superior al amor de las amigas, o es superior al amor de las vecinas, o es superior al amor en mi congregación, o es superior al amor en mis relaciones con amigas políticas, y empieza a decir que, bueno, que esas categorías ya no tienen mucho sentido porque a veces con las parejas no se tienen relaciones sexuales, pero se tienen a lo mejor con otras parejas, o sea, con otras amigas, o se tienen, es decir, que rompe un poco con esa idea de que el amor verdadero tiene que ser así, de esta manera y no de otra, ¿no? Sino que hay diferentes maneras de expresar el amor, a veces más vinculado al deseo sexual y otras veces menos, ¿no? Ahí la libido juega diferentes posiciones. Y esto, bueno, pues está basado en muchos casos en prácticas, es decir, no estamos hablando de prácticas comunitarias de entramados que sostienen la vida. Pues en Madrid, por ejemplo, todas unas redes de personas migrantes que, bueno, pues que se tienen en cuenta para encontrar vivienda, para encontrar trabajo, para encontrar, bueno, pues sostenerse, pero también en momentos de precariedad, como ha ocurrido, por ejemplo, también en el momento de la pandemia, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Bueno, pues no sé si más o menos... Sí, bueno, Nieves, además lo has clavado, ¿eh? Nos quedan 5 o 10 minutitos para preguntas y diálogo, pero bueno, impresionante además. Pues la verdad bueno, que espero no haberos... bueno, que lo que quería es que tampoco fuera así muy denso, entonces digo, intentar tocar así todas las cuestiones. Espero si hay alguna cosa que se queda muy densa o que no queda muy clara, pues ahora lo podemos ver. pues Marga, ¿tienes micro? A ver si, ahora me oís, ¿no? Sí. Sí. Ah, muy bien. Oye, pues nada, darte muchísimas gracias, Nieves. La verdad es que ahora que yo he ido tomando algún apunte, digo, uy, madre, las de vueltas que tengo yo que darle a todo esto, ¿no? Porque es que
en muy poquito tiempo hay que ver la cantidad de cuestiones que has planteado, ¿no? Y además de calado, ¿no? Porque hay algunas que son de cambio y de construir muchísimas simbologías, imaginarios, ¿no? Que tenemos ahí casi inconscientemente, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. ¿Tú nos puedes mandar la presentación esa, el Power? Sí, ¿Sí? claro, sí, sí, yo Ah, se lo doy a Teresa para que sí, lo sí, cuelgue sí. o os lo pase o Sí, sí. Sí, sí, porque yo creo que de esa Mercedes. manera vamos a ir recordando muchas de las cuestiones, ¿no? Que nos has planteado y que la verdad es que se nos puede ayudar un montón, ¿no? Pues nada, yo puedo dar la palabra a quien quiera eso, alguna observación, pregunta, comentarios de todo lo que nos has estado compartiendo. o sea, fíjate que Si quieres, Nieves, perdón, puedes no, dejar de perdón, dale, compartir y dale. así ya nos Sí, vemos todas las caras. sí. Yo estoy viendo a Mercedes, ¿no? Que estás levantando la mano. Sí, sí. Oye, Nieves, muchas gracias, me ha encantado. Y además he venido a la jornada toda atropellada, no me he podido leer los materiales, cosa que me cabrea muchísimo porque además es un tema que especialmente... y me hubiera gustado prepararlo porque en los países que se suponen avanzados, ¿no? Sí, He leído recientemente, es que ya digo, no he podido preparar para formular bien la pregunta. Parece que hay aparece como un proceso de involución en las mujeres que han avanzado mucho más en todo su proceso de incorporación de trabajo y de avances profesionales en una sociedad que han tenido mejores apoyos, ¿no? Y parece que hay un proceso de involución. Yo, yo lo dudo, fíjate, yo tengo esa duda interior de no saber hasta qué punto, justamente por cómo has planteado toda la trayectoria. Es decir, yo no creo que sea un proceso de involución, creo que es mucho más profundo y que tiene que ver con la intromisión del capitalismo tal cual desvirtúa las relaciones de amor de verdad, digamos, ¿no? Y de cuidado de verdad. No sé si me estoy explicando. Y me gustaría conocer tu opinión, porque me parece muy importante, porque siempre vamos mirando las puntas de lanza, ¿no? De estas mujeres que han tenido más recursos, más posibilidades, más cómo van actuando, ¿no? Si es posible, si te parece, vamos la pregunta. a ver, yo antes de estar aquí eh, es profesora de secundaria con adolescentes y hasta los 16, 17 años. Y el tema es que, digamos que hay una memoria corporal de todos esos imaginarios. Es decir, cuando estamos viendo las producciones nos están diciendo este es el amor verdadero, este es el amor no tan verdadero. Y entonces ellos te dicen, bueno, pues esto es un rollo, profe, no es el amor verdadero. O este es mi hombre, este es y además con un grado de posesión, no, este es mío. O este, es decir, siguen funcionando esos imaginarios y efectivamente no te paras y te pones a pensar. Con esto quiero decir que claro que si alguien te deja te duele, claro que si el amor, ¿no? Tiene sus dolores, sus amores y sus alegrías, sus cuestiones, pero tenemos, o sea, no podemos pensar que el amor es algo, digamos, sin discurso, va acompañado con discurso, va acompañado de este es el amor bueno, este no es bueno o este deja de serlo. Entonces, el amor bueno es el que bueno, pues se va a comprometer socialmente contigo, es uno de los discursos que te encuentras todavía mucho, se va a casar contigo, te va, ¿no? O al revés, quiero decir, te va a cuidar, y entonces te encuentras a una mujer, pues hablando por teléfono, por ejemplo, hace unas semanas que me encontraba en el tren y estaba diciendo, porque yo le estoy apoyando en todo, yo le estoy diciendo cómo debería ser, yo le estoy orientando, es decir, está haciendo de objeto y de mediación de lo que el otro debería hacer para y se está dando de narices contra el muro, porque
tú estás proyectando en él cómo debería ser, pero es que él es de una manera. Entonces proyecto lo que a mí me gustaría que fuera y hago digamos, esa mirada de espejo. Espero que él refleje lo que yo le estoy diciendo y me estoy dando de bruces porque él no está haciendo eso. Y sigue funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un modelo muy incorporado, es un modelo que lo hemos exportado. O sea, Audre Lorde, por ejemplo, ya nos plantea que es un modelo amoroso con intenciones de dominar y de acabar con otras maneras de entender las afectividades. Y lo dicen también posteriormente otras feministas, digamos, decoloniales, ¿no? Es decir, un modelo amoroso que ha venido colonizando. Entonces, son procesos, te digo porque también he trabajado, por ejemplo, con mujeres este tema, y son procesos pues eso, de compartir, de darse cuenta de cuáles son esos imaginarios que se tienen, cómo las películas han hecho de alguna manera reproducir esos imaginarios, cómo están presentes en mi vida cotidiana, cuando elijo un amor, cuando me muevo. Y son procesos, y digo procesos porque no puedes romper con ello de la noche a la mañana. Es decir, son procesos de conocer, de tener otras prácticas, de hacer otras cosas, porque luego lo que ocurre muchas veces también es que de pronto una mujer se separa y no soporta la soledad, no soporta el no tener una pareja, o lo que ocurre también con los hombres, que se separan y les da por esa, ¿no? La violencia y actuar de manera violenta. Entonces, la cuestión aquí además es que como ese modelo ha sido funcional para el sistema capitalista, es decir, ha sido funcional porque hemos estado haciendo todos esos trabajos que son los que realmente sostienen la vida, se han estado haciendo en gran parte de manera gratuita, ¿no? O en condiciones de explotación. Y entonces todas esas cuestiones nos tienen que poner un poco sobre aviso para, por lo menos para empezar a visibilizar y hacer otras relaciones de entramados comunitarios, que los hay, y además entre mujeres. O sea, entre mujeres hay otras relaciones y otros entramados que yo creo que son muy interesantes y que a veces no se le dan ni el valor que tienen, ¿no? Las amigas, como decía una mujer que dice: las amigas para mí han sido importantes para separarme de mi marido pues que ejercía violencia. Las amigas han sido importantes para muchas cosas. Y eso es también sostener la vida, ¿no? Entonces, involución, yo creo que en realidad no es que sea involución, creo que es un modelo que lo tenemos muy inscrito, muy incorporado, se sigue reproduciendo, como hemos visto en las producciones culturales, y no es una cuestión de que tengas más o menos estudios o que tengas más o menos economía saneada porque seas mujer. No, es una cuestión que tiene más que ver te toca, digamos, como yo digo, la fibra, en el sentido de te toca la identidad, y si no eres una mujer que da cuidados y que da amor y que da tal, te sientes como que no eres. En ese sentido es la subjetividad y en ese sentido son los discursos, es decir, moviliza cuestiones de la identidad que por eso cuesta tanto, porque te sientes como que si eso lo cambio, ¿qué hago? ¿Qué cambio hago a cambio? ¿Cómo intercambio esto? Que me dé sentido y que me dé sentido en esta sociedad que me está diciendo además que como mujer tengo que hacer esto, lo otro, lo demás allá. Si no lo hago, me quedo vacía, me quedo sin sentido, ¿no? Antes, esa es la complicación, digamos. No es una cuestión solamente de que tengas más herramientas, de que tengas posibilidades de tener trabajo, empleo remunerado, sino que también tiene que ver con la identidad, con esa ética del cuidado que de alguna manera la tenemos, como yo digo, ahí enganchada al cuerpo y que de manera automatizada está. Sí, yo creo que efectivamente esos temas de cambio de identidad y de significar de otra manera es tremendo, ¿no? Pues yo no sé si hay alguien más que se anima a plantear algún tema o alguna pregunta. Estoy mirando aquí en los participantes, pero no veo
manitas levantadas. Si no se sabe por el ese, también se puede levantar en la pantalla. Ujú. Y la verdad es que yo te agradezco mucho, Nieves, tanta sabiduría, ¿no? Como has derrochado aquí. Yo creo que también hay mucha sabiduría aquí. O sea, yo creo que también el silencio dice muchas cosas, ¿no? Creo que también dice que son cuestiones, a ver, ¿cómo diría? Si nadie habla, yo quiero poner una coletilla más a lo que he dicho, si me lo permitís. Es que la disociación que hay, o por lo menos la que yo observo, ¿no? Todavía en mujeres, en este caso son mujeres, mayoría, el modelo de sostenibilidad que es a todas luces productivo, aunque así no se valore ni se contextualice, es muy difícil hacerlo ver en el tejido asociativo. Es decir, eso es un valor de producción que quienes lo ejecutan no han tenido, en su gran mayoría, en lo que yo conozco, no tienen ese análisis, no lo pueden tener porque la ocupación es tal que no han llegado a ese nivel de análisis en su gran mayoría, ¿no? Y es muy triste porque es una disociación, es un valor, es producción, pero no hay conciencia política y menos económica de ello. Sí, Yo también, efectivamente. por añadir, o sea, que quiero decir que Mercedes es muy crítica, pero yo creo que es tan difícil porque está tan dentro nuestro, no diría que no han reflexionado, diría que a veces una reflexiona, a veces una da pasos, pero es como, está tan adentro, ¿no? Como dice Ivonne Guevara, la primera lucha es dentro de cada una de nosotras, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado mucho de todo lo que he leído tuyo es que como que también me ha ayudado a entender más por qué está tan metido dentro mío, ¿no? O sea que ahí pues hay intereses muy fuertes y no sé, yo veo ahora, nosotros pues muchas veces nos horrorizamos con la lucha entre los feminismos que hay, ¿no? Y es un poco en la línea de lo que tú decías, Mercedes, y porque hay muchos intereses y no nos van a dejar, o sea, la lucha es muy grande, ¿no? Porque, bueno, nos lo siguen metiendo por donde pueden, Mm. Mm. incluso en el interior del feminismo, Sí, o de los oye, feminismos, vamos. lo de la postura erguida me ha parecido puntero. Es clave, sí, porque la deconstrucción de la figura del patriarcado, del varón, de la pareja, del amor y de tal, pues yo no había introducido ese elemento de la postura, como me tocan las narices ya por todos lados, pero no tenía muy en cuenta, no tenía muy en cuenta que es verdad, así que es otra cosa más a agradecer, ¿vale? Bueno, me alegro. Ahora ya miraré siempre las posturas también. Está bien. Ujú. Bueno, pues no sé, son ya las 9:20, ¿no? Quizás anunciaros un poquito de cómo vamos a continuar la siguiente y última sesión. Sí, ahí estoy Y yo. Yo sí que quería recordaros antes de despedirnos hoy y después de agradecerle a Nieves que me ha fascinado. O sea, nunca jamás se me hubiera ocurrido pensar, yo soy muy nueva en todo esto y pensar que eso, que el tema de las relaciones de pareja, de tal, tuviera este impacto tan bestial en la economía. Es que me parece, o sea, a mí me ha dado la vuelta esto, ¿eh? Yo tengo que pensarlo mucho. Yo por eso me he quedado tan callada porque es que ha sido un shock, de verdad os lo digo, o sea, ha sido para mí muy... Sí, sí, por eso digo que en el fondo tenemos sabiduría, ¿no? Lo que pasa que no te paras, no sé quién decía, no te paras y no te paras a reflexionar, pero de pronto cuando te paras a reflexionar te moviliza muchas cosas. Sí, sí. Bueno, yo antes de que nada quería agradeceros muchísimo el que me hayáis invitado de nuevo y este espacio y ha sido la verdad muy, vamos, habéis sido muy acogedoras y nada, encantada de haber estado aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti y no creas que no te invitaremos otro año, ¿eh? Así que nos Eso. guardamos tu contacto. Eso. Muy bien, Vale, pues entonces Hay que profundizar. antes muy de bien. irnos, recordaros la última sesión de este año será el próximo día 22 de mayo y estaremos con Patricia Olascoaga.
ella es poeta y nos va a hablar sobre poesía, feminismo y política de las mujeres. O sea, un tema súper bonito Uy, para, qué para bonito, cerrar el sí. año. Sí, muy bonito, muy bonito. Sí. Siempre en la última sección intentamos combinar, ¿no? La reflexión con el arte y esta vez poesía nos toca. Ay, Muy bien. me alegro que tenéis ahí un Pues film nada. Bueno, bonito. Fenomenal. pues nada. Bueno, pues un Muchísimas gustazo a gracias, todas. Muchas gracias. y gracias a A todas. todas. Sí, Gracias a gracias a todas. todas. Un Ha beso. sido un gustazo. No sé si me Gracias, veis hasta la porque aquí está próxima. oscureciendo ya, digo, no sé si Gracias ya a habrá todos. Sí, siempre nos pasa que nos Hasta vamos pronto. quedando como oscuras. Sí. Chao, Adiós. chao. Bueno. Adiós. Adiós, muchas Adiós. gracias.